Aún en pleno siglo XXI, aún se logra escuchar entre las calles de México el llanto de una mujer, un espectro, un alma en pena que ronda entre nosotros desde hace miles de años. Muchos la han visto y se han llevado el mayor de los sustos. Se dice que muchos se quedan locos, otros no logran vivir, pero muy pocos viven para contarlo. Así que si te interesa conocer estas historias, quédate. Comenzamos. Hola, siniestros. Por temas personales mantendré mi nombre en privado. Yo soy de Ixtapaluca. Estoy muy cerca, si no es que casi pegado a un canal de aguas negras. Quienes vivan por este rumbo sabrán de qué canal me refiero. Este mismo, por lo regular, está solitario y yo siempre tengo que cruzar de noche por un puente. Es la única opción para llegar a mi casa. Una noche de septiembre, me acuerdo perfectamente que salí de trabajar junto con unos compañeros. Antes de irnos a nuestras casas comenzamos a platicar muy bien y uno dijo que fuéramos a la tienda por un par de cervezas. Comenzamos a beber pensando que nada más serían un par de latas, sin imaginar que íbamos a terminar a la 1 de la mañana, medio ebrios. El tiempo se nos fue volando y ya cuando me di cuenta era demasiado tarde. Así que yo me fui primero. Me despedí de mis amigos y tomé camino hacia mi casa. Por el alcohol en mi sangre, no me daba miedo encontrarme con alguien. Yo soy alguien bravo y me sé agarrar a golpes muy bien. Así que eso me mantenía sin cuidado. Cuando llegué a la calle donde está el puente para cruzar el canal, comenzó a hacer mucho frío. De un momento a otro la temperatura se elevó muy drásticamente. Pude notar que eso no fue normal porque todos los perros que estaban en la calle los vi pararse rápidamente, como asustados, como alerta. Pensé que me iban a querer morder, así que pasé despacio por la calle oscura. Cuando iba a subir una pequeña pendiente de tierra, pude escuchar a muchas cuadras cómo los perros comenzaron a aullar y a ladrar. Se escuchaba que algo estaba pasando a lo lejos. Cuando subo el canal de aguas negras, tengo que caminar unos metros para llegar al puente. Y mientras iba caminando, los ladridos y los aullidos comenzaron a acercarse. Es decir, los perros de cada calle comenzaron a aullar. No sé si me entiendan. Iba caminando en el oscuro camino, este camino de tierra que se ve espantoso de noche. Pero lo que noté me dejó más congelado y más asustado de lo que ese escenario me iba dejando. Entre los aullidos de perros y sus ladridos, se hacía cada vez más notorio un grito. Un grito de mujer, un grito desgarrador proveniente de una garganta rota. Pude escucharla a 4 o 5 cuadras. Lo que me tranquilizó fue ver a una persona viniendo hacia mí. Estaba a unos cuantos metros porque vi nada más su silueta. Pensé que esa persona me iba a asaltar, pero al menos eso me quitó el miedo. Me quitó el miedo de aquel llanto. Al ver a la persona más de cerca, pude ver que era una mujer. Una chica vestida de blanco. Pero no venía hacia mí. Ahora iba hacia el puente. Estaba de espaldas, caminando lentamente. Podía ver cómo su vestido rozaba la tierra, ensuciándose. Mientras le ponía atención, nuevamente escuché ese grito de mujer tan aterrador, pero ahora a unas cuantas calles atrás de mí. Yo corrí para hacerme compañía con esa mujer que venía al frente. Shh, oiga, espéreme. ¿Está escuchando eso?
Comencé a gritarle, y esa mujer se quedó quieta. Después me volteó a ver. Al verla, ella era una mujer radiante. Tenía unas facciones muy lindas, un cabello negro, largo, liso, con una sonrisa tan hermosa y su piel tersa, morena brillante. Me enamoré cuando la vi. Caí instantáneamente en un trance, por así decirlo. Escuché como ella, sin mover los labios y sin estar cerca de mí, me dijo al oído: sígueme. No sé por cuánto tiempo caminé, pero cuando me di cuenta, yo ya estaba bajando hacia las aguas negras, siguiéndola. Me di cuenta porque pisé la orilla y sentí el lodo resbaloso en mis zapatos. Al verme en mis pies, desperté, y al mirar hacia enfrente, pude ver a aquella mujer cómo iba cruzando este canal de aguas negras, flotando. Iba flotando a mitad del canal. Quería que yo la siguiera para que yo me ahogara. Al darme cuenta, corrí rápidamente hacia arriba, pero vi que estaba muy lejos del puente peatonal. Por eso les digo que no sé cuánto tiempo estuve en ese trance, siguiendo a la Llorona. Al correr hacia la dirección del puente, nuevamente escuché los mismos terribles gritos de esa mujer. No dice "ay mis hijos", no. Esto es un grito desgarrador, un grito de dolor que acapara muchas cuadras. Al ir corriendo y escuchar este lamento muy cerca de mí, sentí por poco que me iba a desmayar, pero todo empeoró. Cuando llegué al puente logré cruzar la mitad, pero aquel grito se escuchó una vez más. Esta vez la pude escuchar atrás de mí, pegada a mi oreja. Al escucharla, me quedé paralizado. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo sin dejar ningún espacio libre. Mis músculos se contrayeron, las piernas no me respondieron y caí como un saco de papas al puente metálico, golpeándome con todo mi peso la cara y el pecho. Me quedé 10 segundos ahí, tirado, intentando moverme, pero no podía. Estos 10 segundos fueron los más largos de toda mi vida porque pude sentir cómo algo intentaba girarme para que mi cuerpo cayera al canal. Pero el miedo me hizo nuevamente moverme y pude recuperar el control de mi cuerpo. Me levanté. Corrí como jamás lo hice. Corrí hasta llegar a mi casa y sacar nerviosamente mis llaves para meterme. Y por fin sentirme seguro. Por fin estar en casa. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente falté al trabajo y al siguiente turno les conté a mis compañeros. Pensé que se iban a reír o no me iban a creer. Pero como esta historia, hay muchos más en este sitio, y varias relatan casi lo mismo. El ver a una mujer muy bonita y seguirla hipnotizados. Algunos sí se dan cuenta de que esta mujer intenta ahogarlos en el canal, y otros los encuentran muertos. Comunidad, la Llorona es real. Y sé que es un espectro demasiado conocido, pero no se imaginan lo peligrosa que puede ser y lo aterradora. Gracias por escuchar mi relato y por favor, si ven a una mujer a altas horas de la noche, es mejor ignorarlas y no seguirlas siniestros. Ya se acerca la temporada más aterradora, la temporada más querida por millones de personas, y antes de pasar al siguiente relato, te quiero invitar a mandar tu historia más escalofriante sucedida en Noche de Brujas. Tu relato aparecerá en nuestro programa especial del 31 de octubre. Y sin nada más que decir, continuemos. Mi nombre es Marcela. Vivo en la Ciudad de México, cerca del Río de los Remedios. Tengo 22 años y a decir verdad, yo soy escéptica, o mejor dicho, era escéptica. Y mucho más a las leyendas mexicanas como la del Charro Negro o la Llorona.
Pensaba que solo era eso. Leyendas nada más que habían existido por algún mentiroso o era alguna alucinación en masa. Qué equivocada estaba. Hace un mes me estaba desvelando haciendo tarea. Era la 1 de la madrugada aproximadamente. Recuerdo que esa noche había tormenta. Se podía escuchar la lluvia caer en mi ventana y en el patio. Además de que hacía un frío tremendo, pero a mí me gusta este clima. Así que yo estaba abrigada con una cobija envuelta en mi cuarto. A la 1:30 terminé mi tarea y me dispuse a relajarme un poco. Mi plan sería ir a la cocina por un chocolate caliente, traerlo a mi cuarto y ver la lluvia caer en mi patio mientras me tomaba mi chocolate recostada en la cama. Así que lo primero que hice fue quitarme la cobija, caminé por el patio para llegar a la cocina y encendí en mi estufa mi chocolate. Me lo serví, apagué la luz y salí. Pero al estar cerrando la puerta de la cocina, escuché a unas calles un lamento. Pude escuchar que todos los perros comenzaron a aullar, comenzaron a ladrar desesperadamente. Yo me quedé confundida, pensando en alguna cosa lógica. Quizá estaba confundiendo el maullar de un gato con un lamento. Sí, eso debía ser, además de que la lluvia no me dejaba escuchar bien. Pero mi teoría se fue abajo cuando aquel llanto nuevamente apareció. Pero ahora se escuchaba muy claro. No era un gato, y efectivamente era el lamento de una mujer. Un lamento profundo, lleno de pena. Escuché cómo se venía acercando. Mientras se acercaba a aquella mujer, los perros de la calle comenzaron a llorar como si tuvieran miedo. Escuché cómo los perros de la vecina rasguñaban la puerta para que los dejaran entrar. Pero a mí no se me hizo algo lógico. Opté por pensar que alguien estaba haciendo una broma llevando una bocina mientras caminaba por las calles. Pensé eso porque aquel llanto se podía escuchar con un ligero eco. Así que me acerqué a la puerta y pensé en abrirla para ver quién era aquel gracioso, pero eso sería peligroso. Así que mejor decidí mirar por el hoyito que tiene la puerta para ver hacia la calle. Me incliné, puse el ojo en ese hoyito y pude escuchar cómo aquellos graciosos se acercaban más y más con aquel llanto. Pensé que vería a uno o más jóvenes pasar, pero lo único que vi fue a una mujer. Una mujer que no se le veía el rostro, solo era una silueta con un vestido blanco muy largo que parecía de novia. Pude verla cómo pasó por la calle, pero no iba caminando. Por los pocos segundos en que la vi, pude notar que no tenía pies. Ella o esa cosa iba levitando. Al pasar por mi puerta, esa mujer soltó un grito ensordecedor que me hizo temblar del miedo, que hasta la taza de mi chocolate dejó caer. Un grito que hizo temblar mi zaguán de metal. Ese grito despertó a mi mamá y a mi papá, y ellos pudieron verme pegada en aquel hoyito, viéndola. Me gritaron muy asustados que me quitara de la puerta y que me quitara rápido, porque era muy peligroso. Pero fue demasiado tarde. Esa figura se quedó en mi memoria, causándome terror por un año entero. Y aunque mi abuelita me curó de espanto, aún tengo pesadillas con aquella mujer que va rondando las calles oscuras de México, llorando por sus hijos. Esta fue mi historia. Relataré lo más aterrador que me ha pasado siendo vigilante nocturno de las calles de Valle de Chalco. No soy policía, soy un velador que con una bicicleta voy haciendo rondines por las calles cada cierto tiempo.
Mientras paso voy haciendo sonido con un silbato. En varias ocasiones yo he visto sucesos paranormales. Mis primeros años, como por ahí del 2017, estuvieron bastante fuertes. Una ocasión, mientras vigilaba por la hacienda Jico, pude ver en los salones de una secundaria cómo dos niñas me miraban desde un salón. Ellas me chistearon y al voltear las pude ver asomándose por la ventana mientras su salón estaba completamente oscuro y además era madrugada. Al ver esto, yo me fui rápido de ahí. También en las calles puedes encontrarte con personas muy aterradoras. En el 2018 me encontré a un grupo de personas golpeando a una muchacha indefensa. Ella era muy delgada y varios hombres la estaban golpeando. Al acercarme, a mí me amenazaron con armas largas. No pude hacer nada más que alejarme y salir de sus vistas, para después mandar una patrulla. Esto es lo que se vive siendo velador, pero lo que nunca se me va a olvidar fue esto. Mi pareja y yo íbamos rondando por la caseta vieja, casi pegados a la autopista. Teníamos que recorrer toda esa calle. Eran más o menos las 3 de la mañana. Íbamos silbando como siempre lo hacemos, cuando de la nada apareció a lo lejos una mujer. Una mujer que no estaba ahí y después apareció instantáneamente. Ella parecía haberse escapado de algún hospital. Esta chica estaba abajo del alumbrado público. Le dije a mi pareja que si estaba viendo lo mismo que yo y me dijo que sí, que nos acercáramos para ver si no necesitaba ayuda. Pero al ir cada vez más cerca, pudimos notar un aroma, un extraño aroma. No era feo, era entre madera y a bosque, como madera mojada junto con tierra. No sé si me doy a entender, pero era muy extraño porque ahí ya está todo pavimentado. Y no estaba lloviendo, sin embargo, ese aroma era muy fuerte. Y al acercarnos a ella, pudimos notar que esta chica desprendía ese aroma boscoso. Mi compañera le preguntó primero: «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que le llamemos a una patrulla?». Aquella mujer parecía que no nos prestaba atención porque tenía una mirada vacía. Sus ojos tenían ojeras muy pronunciadas y sus labios parecían estar demasiado secos, con un tono de color entre morados y negros. Mi compañera le volvió a preguntar varias veces si necesitaba ayuda, pero no respondió. Así que mejor le dije que nos fuéramos, que ella era muy extraña y que mejor pidiéramos apoyo a las autoridades. Nos subimos a las bicicletas, nos pusimos en la esquina y le pregunté a mi compañera que entre qué calles estábamos. Cuando volteó hacia atrás para ver la dirección, se quedó muda. Yo estaba esperando el nombre de la calle, pero no me dijo nada y solo me tartamudeó. Me dijo que mirara hacia atrás. Vi lo que la dejó sin palabras. Esta chica que estaba atrás de nosotros ahora ya estaba demasiado lejos, quizá a más de 7 calles. Estaba parada abajo de una lámpara, inerte. ¿Cómo llegó hacia allá?, le pregunté a mi compañera, y ella solo me dijo que nos fuéramos rápido a la delegación porque esto no era normal. Al momento de pedalear, todo el alumbrado público se apagó. Para acabarla se fue la luz. No pude distinguir nada, así que nos paramos para irnos caminando empujando las bicicletas. Así caminamos un par de calles hasta que nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad. Se podía ver muy poco, pues la luz de la luna era lo que nos alumbraba. Pero al subirnos a las bicicletas, escuchamos cómo en toda la calle se escuchó un terrible alarido.
seguido de un llanto aterrador. Parecía como si le estuvieran pegando a alguien, pero esto era muy diferente. Mi cuerpo sentía aquella presencia que se lamentaba en esta calle. Una tristeza enorme invadió toda esta calle. Yo pude sentir el miedo que me provocaba esta entidad, un miedo que no puedo explicarlo. Pero les diré que lo que vi en la escuela no se compara con nada con lo que sentí con esos gritos aterradores y desgarradores. Es como si nuestro cuerpo hubiera sentido la presencia de la Llorona. Nosotros nos subimos rápidamente e intentamos salir de esa calle larga, pero aquellos gritos tan desgarradores no nos dejaban concentrarnos para pedalear y manejar bien. El último grito fue el más aterrador y más largo que logré escuchar. Se pudo escuchar por toda la calle. Pero cuando se terminó, la luz extrañamente volvió, alumbrando toda la calle, dejando ver que ya no había nadie. Ninguna mujer en la caseta vieja. Eso fue lo más aterrador que viví siendo vigilante de las calles de Valle de Chalco. Espero puedan compartir con toda la comunidad mi historia, nuestro encuentro con la Llorona. ¿Les gustan las historias de miedo? Las historias en donde juran que los sucesos paranormales son más reales de lo que te imaginas. Bueno, pues esta noche te contaré 5 historias que nuestra audiencia me ha mandado. Historias de fantasmas, brujas y nahuales. Así que ponte cómodo, apaga la luz y sumérgete conmigo a pactos siniestros. Ya hace un tiempo me estaba capacitando para ingresar como instructor de CONAFE. Es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Cuando llegó el día de las prácticas nos asignaron por parejas a comunidades rurales alejadas dentro del municipio. Para llegar a nuestro destino pedimos a la policía municipal que nos diera un aventón, ya que el acceso era complicado. Los caminos eran de terracería por completo, rodeados de maleza y monte. Al llegar nos dimos cuenta de que la comunidad era muy pequeña y humilde. Apenas habían unas cuantas familias viviendo ahí. No tenían luz eléctrica y el ambiente se sentía pesado. Era extraño. Nos daba miedo pensar en lo lejos que estábamos de la ciudad. Solo estábamos rodeados de árboles altísimos y frondosos, ahí en lo alto de un cerro. Todo se sentía demasiado aislado. Como parte de nuestra labor teníamos que recorrer la comunidad e invitar a los niños o niñas a prácticas escolares. Aunque el ciclo escolar aún no comenzaba, queríamos que se fueran adaptando. Al llegar tocamos la puerta de una casita humilde. Ahí los perros nos estaban ladrando furiosos mientras golpeábamos la madera vieja. Y fue entonces que escuchamos un rechinido. Una mujer de mediana edad nos abrió. Su rostro reflejaba cansancio y seriedad. Nosotros nos presentamos de inmediato. Buenos días, somos instructores de CONAFE y queremos invitar a los niños o niñas a nuestras clases. Por un instante su expresión se suavizó. Sonrió levemente y abrió un poco más la puerta. Y fue entonces cuando lo vimos. Al fondo de la casa había un altar con velas y figuras dedicadas al diablo. Yo traté de disimular mi impresión, pero mi compañera quedó completamente petrificada. Su cara reflejaba terror. La mujer notó su reacción y de inmediato su semblante cambió. Ahora nos comenzó a mirar con molestia y emparejó la puerta para evitar que siguiéramos viendo. Muchas gracias, maestros. Yo les mando a los niños, nos dijo, cerrándonos la puerta en la cara. Yo le llamé la atención a mi compañera. Disimula más, le dije en voz baja. ¿Viste el altar?, susurró ella. Sí, pero mejor no nos metamos en eso. Solo damos clases y nos vamos, le dije para que se tranquilizara. A la hora de la clase, los niños comenzaron a llegar poco a poco. La escuela
Era apenas un cuartito de adobe, de 4 por 2 metros, con piso de tierra, mesas, bancos viejos y polvo por todas partes. Las paredes tenían rendijas entre las maderas, lo que permitía ver hacia adentro y afuera. El lugar estaba cubierto de telarañas y los árboles alrededor eran tan grandes y frondosos que apenas dejaban entrar la luz del sol. Se veía sombrío. Entre los alumnos que comenzaban a llegar, una parejita de hermanos, una niña y un niño de entre 9 y 10 años, hijos de la líder de la comunidad. Ellos comenzaron a contarnos cosas sobre su pueblo. Mencionaron a los hijos de la señora del altar diabólico. Dijeron que eran 2 niños muy callados, apáticos, siempre apartados de los demás. Pero lo que más nos impresionó fue lo siguiente. Ellos nos advirtieron sobre los nahuales. Nos dijeron que eran brujos que se transformaban en animales. Nos recomendaron no dormir en la escuela. Su mamá ofrecía su casa a los maestros porque, según ellos, en la escuela siempre asustaban. Nosotros no le dimos importancia. Mi compañera decidió que nos quedaríamos en la escuela. Al llegar la tarde solo pedimos una vela para alumbrarnos antes de dormir. Y cuando cayó la noche tratamos de ignorar las historias, pues nos contaron que entre los montes cercanos se realizaban ritos y misas donde la gente adoraba al maligno. Pero preferimos pensar que era solo parte de su imaginación. En la noche el cansancio nos venció, y en algún momento intenté apagar la vela, pero mi compañera me pidió que la dejara encendida, así que yo accedí. Las puertas apenas se cerraban con un hilo viejo amarrado a un clavo oxidado. La verdad nos sentíamos inseguros, pero así nos dormimos. Pero mientras estábamos ahí, algo me despertó. Sentía el calor de la vela en mi rostro. Me incomodaba bastante. Vi que mi compañera dormía profundamente, así que soplé la vela. Y así, todo quedó en completa oscuridad. Solo la luz de la luna entraba por las rendijas. Y fue entonces cuando tocaron la puerta. Miré mi celular. Las 3 de la mañana. Volvieron a tocar. Mi compañera comenzó a murmurar frases extrañas, en un dialecto o idioma desconocido. Me acerqué y la sacudí despacio para despertarla. Y ella de pronto soltó un grito aterrador. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Quién apagó la vela? Te pedí que no lo hicieras. Acaban de tocar la puerta, le dije. Mi compañera, con los ojos llenos de pánico, preguntó la hora. Le respondí que eran las 3 de la madrugada y en ese momento un olor, un aroma terrible invadió la habitación. Era un hedor a azufre y carne podrida. Mi compañera, temblando, me dijo: «Prende la vela, por favor». Pues el calor de antes había desaparecido. Todo se puso sumamente helado. Encendimos la vela y nos acercamos a la puerta. «¿Quién es?», pregunté. A través de la rendija vimos una figura de pie frente a la puerta, pero no tenía pies. Volvimos a preguntar, y aquella figura corrió alrededor del cuarto. Las hojas secas crujían bajo sus pisadas. La ventana de madera comenzó a sacudirse violentamente. Alguien quería abrirla. Mi miedo se convirtió en rabia y comencé a decir que quién estaba ahí, gritando. Pero no respondía a nadie. Sin embargo, la temperatura se normalizó y aquel aroma, aquel olor fétido, desapareció. Tomé un palo grueso y, con mi compañera aferrada a mi brazo, salimos a ver qué pasaba. Al mirar alrededor de la escuelita, las ramas de los árboles comenzaron a moverse, pero no era por el viento. Era como si algo saltara de copa en copa, y entonces vimos algo aún más extraño.
Una luz azul intensa brillaba de la casa de los niños que no habían hablado de los nahuales. Nosotros nos acercamos. Frente a la puerta de aquella casa se veía la silueta de una silla de montar. Y de pronto, la luz desapareció. «Buenas noches», dijimos en voz alta, pero nadie nos respondió de aquella casa. Y fue entonces que de repente, un perro grande y pesado salió corriendo de la casa y se internó en el sembradío de elotes. Mi compañera comenzó a temblar y me decía que si había visto eso, que qué era. Y en ese instante, de entre los elotes, salió la madre de los niños. Ella vestía una bata blanca de dormir. Nos miró con frialdad. «¿Se les ofrece algo, maestros?» «Solo una vela», le dije. Ella nos dijo que ahorita nos daba una. No nos atrevimos a preguntar nada más. Regresamos a la escuela, mi compañera no pudo dormir el resto de la noche. Al día siguiente ella renunció. Y yo nunca más regresé a ese lugar. Pero aún me sigo preguntando, ¿qué era esa luz? Era un nahual. ¿Era eso que los niños trataban de advertirnos? No lo sé. Hola, audiencia. Me gustaría compartir una leyenda que acabo de escuchar hace unos días mientras visitábamos a los familiares de unas amistades en Cajititlán, Jalisco. Me acordé por tu recopilación de las historias de Lagos. En un jacal a las afueras del pueblo, en un camino que va a Cuexcomatitlán, a Cajititlán, Jalisco, vivía una anciana solitaria llamada María Elena Chávez Indalecio, conocida también como Machis. Ella era bien conocida en la región, aunque la verdad nadie sabía cuántos años tenía, pero su encorvada figura hacía suponer que cargaba muchos años encima. Nadie recordaba a su familia, ya que todos habían muerto, sus hermanos, sobrinos, primos, y nadie de su familia cercana vivía en el pueblo. Solo se decía que tenía familiares cercanos en el pueblo de Cuyutlán, pero ellos siempre negaban algún parentesco. Decían en el pueblo que era una bruja y que tenía pacto con el diablo, y era por eso que había vivido tantos años. También decían los pescadores que habían visto algunas noches de luna, que se metía desnuda a la laguna, y otras noches se iba caminando rumbo al cerro del Sacramento, donde se reunía con otras brujas de la región. También decían que ella nunca iba a misa y que no tenía ningún contacto con la iglesia. La mayoría de los pobladores evitaban el contacto con ella, pero a veces algunas personas iban a su casa para pedirle algún favor, ya fuera bueno o malo. También decían que se le veía merodeando por las noches en el panteón del pueblo. Sin embargo, una mañana cualquiera amaneció un bebé recién nacido muerto. El niño había nacido bien, estaba sano semanas antes, pero en los días previos a su muerte comenzó a enflacar y a verse pálido hasta que perdió sus fuerzas y falleció. Aunque en esa época era más común la muerte de bebés, los padres y familias pensaron que la muerte del niño era de causas sobrenaturales. Es por eso que a la que culparon fue a la bruja del pueblo, a Machis. Pero nadie de la familia del niño tuvo valor de confrontarla. Pasó un tiempo y otro niño cayó enfermo. Este era más grande que el primero, pero aún así falleció. Se comenzó a correr el rumor por todo el pueblo que la bruja era quien los estaba chupando. Así que los pobladores comenzaron a poner crucifijos y rosarios debajo de los tepates donde dormían los niños. Todo con el fin de ahuyentar a la bruja. Y lo más extraño es que funcionó. O por lo menos eso fue lo que creyeron los pobladores, porque los niños dejaron de morir. Semanas después llegaron rumores de que los pescadores del pueblo de San Lucas, al otro lado de la laguna, un niño se había perdido
y por más que lo buscaron en el pueblo y en la laguna, jamás lo encontraron. Así que se corrió el rumor de que ahora la bruja estaba atacando al otro pueblo, y ella se lo había llevado. Incluso habían quienes aseguraban que habían visto una bola de fuego atravesar la laguna de lado a lado, es decir, cruzando pueblo a pueblo. A la siguiente noche, un pueblo de pescadores de San Lucas llegó a la casa de la bruja de Machis, y todos comenzaron a acusarla de secuestrar al niño. Al ver el alboroto, la gente de Cuescomatitlán salieron a ver lo que pasaba, pero lejos de confrontar a los pobladores de San Lucas, ellos también se pusieron a increpar a la bruja por la muerte de los niños tiempo atrás. Alguien acudió al párroco del pueblo para que fuera a calmar la situación, pero la gente estaba decidida a correr a la bruja del pueblo. Ya entrada la noche, la gente se retiró a sus casas, y fue cuando la bruja aprovechó para escapar. Muchos dicen que se fue hacia la laguna, pero antes de entrar en ella, maldijo a todos los pescadores, y luego se perdió entre el agua. Desde entonces, desde esa fecha, cada año en el día de ese acontecimiento, miles de peces de la laguna aparecen muertos. Y es que son tontamente tantos que la laguna comienza a oler a pescado podrido, y los pescadores tienen que sacarlos y quemarlos para evitar que el agua se contamine y mueran todos los peces. Durante las semanas que pasa esto, los pescadores no pueden pescar y por lo tanto pierden el sustento para su familia. Es por esto que desde hace unos años el gobierno se encarga de ayudarlos económicamente mientras limpian la laguna. También dicen que algunas noches se ve la figura de una mujer que flota sobre el lago, y se rumora que quien la mira es porque va a morir, o alguien cercano a él. Dicen que es la bruja Machis que aún cobra su venganza. También nos dijeron que la laguna se ha estado secando, ya que antes era más grande, y que el río que bajaba desde el Cerro Viejo y que llegaba a la laguna también se secó. También un arroyo que se llamaba Las Tortugas en San Lucas se secó. No sé qué sea tan cierto esta leyenda, pero los pobladores la creen. Gracias por leerme. Hola audiencia, me gustaría compartirles una de mis experiencias paranormales. Esto pasó justamente en la madrugada del 25 de diciembre. Como saben, el 24 de diciembre es una noche de reunión familiar para la cena de Navidad. En esta ocasión nos reunimos todos en el kinder de mi tía, que se llama Guillermo González Camarena, un jardín de niños ubicado en Nezahualcóyotl. Llegamos, comenzamos la cena y así pasó el tiempo. Ya eran las 4:30 de la madrugada cuando decidimos irnos a dormir. Cabe mencionar que este jardín de niños tiene un pequeño departamento en el tercer piso. Esa noche me quedé ahí con mis hermanas y mi mamá. Mi primo, quien vive ahí en el departamento, se fue esa noche y nos dejó dormir ahí. Antes de acostarnos apagamos las luces, cerramos bien las puertas y ventanas con seguro. Yo me quedé en un sofá cama en la sala con mi mamá, mientras que mis hermanas se quedaron en la cama de mi primo en su recámara. Yo estaba tratando de dormir, ya que todos se habían quedado dormidos, así que cerré mis ojos por un momento. Hasta este punto ya eran alrededor de las 5 de la madrugada cuando me desperté. Noté que una luz estaba encendida en la entrada de la puerta donde dormíamos. Al principio no le di importancia porque pensé que mi tía había encendido las luces de las cámaras desde su celular, ya que ella tenía cámaras de seguridad. Pero entonces vi claramente que ahí pasó una sombra corriendo afuera de la puerta, por el pasillo. Al voltear a ver la puerta noté que alguien estaba tratando de abrirla, pero no podía, ya que yo la había cerrado con llave. Me dio mucho miedo, pero traté de no pensar en eso y me acomodé para volver a dormir. Pero justo en ese momento, escuché como un niño comenzó a llorar.
Era un lamento fuerte que se escuchaba fuera del pequeño departamento. Tengan en cuenta que ya no había niños ahí. Yo, temblando del miedo y tratando de buscarle una explicación lógica, intenté calmarme. Decidí no darle más importancia y hacer todo lo posible para dormir. Minutos después noté que la misma luz se prendía y se apagaba sola. Pero ya no quise pensar en eso y me dormí. Al día siguiente le pregunté a mi tía sobre las luces de su cámara y su respuesta me dejó helado. Mis cámaras no tienen ninguna luz. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que había pasado era muy real. Esa noche realmente había pasado algo en el kinder. Tal vez algún niño todavía vagaba por ese lugar. No es la primera vez que ocurren cosas ahí. Mi papá, cuando era pequeño, decía que siempre veía cosas paranormales en ese mismo sitio. Incluso, en alguna ocasión, llegaron a ver la figura de un payaso dentro del kinder. Esto fue todo. Les deseo una bonita tarde o noche. Hola, mi nombre es Alejandro y quiero relatar una historia que me pasó y les aseguro que es real. Yo tenía más o menos entre 6 o 7 años y me acuerdo perfectamente que esa noche mis padres habían ido a la tienda con mi hermana, así que me quedé completamente solo en la casa. A mí se me ocurrió una grandiosa idea. Quise hacerles una broma, así que apagué todas las luces de mi casa para espantarlos. Ya en la oscuridad empecé a esperarlos a que llegaran de la tienda. Pero mientras esperaba, en el patio de mi casa se comenzaron a escuchar ruidos. Eran mis gatos peleando, o al menos, eso pensé. Así que me asomé, pero lo extraño es que vi a un solo gato peleando, pero no se veía con quién o con qué. Así que fui y quise separar al gato, pero al estar ya cerca y estar ahí, noté que no estaba peleando. Estaba intentando correr de algo que lo estaba agarrando. Aquella cosa lo soltó y así solo pudo correr hacia mí y siguiendo hasta adelante. Yo quise ver de qué corría y fue ahí que lo vi. Era un hombre calvo, alto, de unos 2,30 m, y tenía en el rostro una sonrisa gigantesca. Estaba flaco, muy flaco, y estaba desnudo completamente. Aquella cosa me empezó a perseguir cuando vio que comencé a huir. Corrí hasta llegar a mi cuarto y en ese momento se escuchó cómo abrieron las puertas de mi casa. Eran mis padres con mi hermana. Me salí de mi cuarto y vi las luces encendidas. Así que con mucho miedo les conté lo que me pasó porque aquella cosa, aquel hombre ya no estaba. Pero ellos no me creyeron. Espero que aquí, en esta audiencia, sí crean lo que vi aquella noche.